Se estima que entre el 50 y el 60% de la población latinoamericana tiene una significativa ascendencia española, ya sea de forma pura o mixta. Este porcentaje incluye a los mestizos, que son el grupo mayoritario en países como México, Colombia y Perú, así como a los criollos. Si Hispanoamérica se entiende en términos de los valores, la cultura y el legado del Imperio Español en los territorios del Nuevo Mundo, también debe comprenderse que ambos espacios geográficos hemos estado desde aquellos días hasta hoy en proceso de evolución. En todo caso, debiéramos de aprender de los errores de la historia y trabajar juntos desde las dimensiones que nos unen. Para conversar sobre Hispanoamérica, sobre la involución que estamos viendo en algunas geografías, las leyendas negras y la ingratitud, tengo el gusto de presentarles a Alberto Gil Ibáñez, escritor y ensayista, doctor en Derecho y autor de media docena de libros de gran relevancia hispanoamericana. Doctor Gil, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué es eso de la leyenda negra respecto a Hispanoamérica y por qué ha persistido esa narrativa a lo largo de los siglos? Bueno, la leyenda negra es un relato que está fabricado para combatir lo que fue la predominancia del mundo hispano en el mundo. ¿A quién nos ha visto y quién nos ve? Pero hace 5 siglos el mundo hispano dominaba el mundo. Hace 2 siglos y poco también, porque América era el centro del comercio entre Asia, América y Europa, con una moneda global como el Real de A8 y con empresas transnacionales. Eso había gente que no lo podía soportar. Y por lo tanto se inicia la guerra cultural contra el mundo hispano, hasta llegar hoy que estamos divididos, pobres y cabreados. ¿Cuál es su opinión sobre las demandas de disculpas por la conquista de América que algunos líderes latinoamericanos han planteado en los últimos años? Más recientemente AMLO, el Mesías tropical, esperemos ya en retiro, y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Sí, a mí siempre me extraña mucho que blanquitos, es decir, criollos o descendientes directamente de españoles, como el señor AMLO, se erijan en representantes del mundo indígena, porque no sé si es por mala conciencia, quedad o para huir de su propia responsabilidad. Porque vuelvo a decir, cuando Humboldt llega a América, a Nueva España, a México, describe México, describe Perú, como las zonas más prósperas del mundo, donde se comía mejor, donde había menos impuestos, los salarios eran más altos y no había corrupción. Claro, de aquellos lodos a estos polvos alguien tiene que pagar el pato y parece que las élites criollas no quieren que sean ellos. Y nada más que buscar el chivo expiatorio del mundo español que nunca se defiende, de la pobre España, que como mucho en 3 siglos mandó 100.000 personas. Es decir, las grandes maravillas que hicieron en 3 siglos, catedrales, obras hidráulicas, calzadas, puertos, universidades, hospitales, lo hicieron los criollos, los mestizos y los indígenas. Y hoy renuncian a esa herencia en un ejercicio que dijo Octavio Paz de autoodio, porque odiar a España, como decía usted, si un porcentaje amplio de la población tiene sangre española, es odiarse a sí mismo. Claro. Doctor, ¿qué intereses cree usted que están detrás de la revitalización de esta narrativa en América? Bueno, ya saben, creo que han dicho en Hispanoamérica que el problema de México es que estaba muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Pero ¿a cui prodest? ¿A quién beneficia todo esto? Pues claramente a quien quiere que el mundo hispano no se vuelva a unir. Porque si somos 21 pedazos y estamos divididos y enfrentados y buscándonos culpables entre nosotros, no hacemos una inercia cooperativa y nos convertimos en lo que podíamos ser, en el tercer gran poder. Hay un poder chino, un poder anglosajón y se espera, pero no llega, el mundo hispano de 550 hispanohablantes. Curiosamente, México, que es la primera potencia hispana, renuncia al liderazgo de este movimiento. Es incomprensible. Claro. ¿Cómo debería responder España, si es que debería, a estas acusaciones para preservar sus vínculos históricos con América? Bueno, como decía en un sitio, es que ¿quién es España? ¿Quién es? Pretender que el rey se disculpe es desconocer cómo funciona una monarquía constitucional, donde el rey reina pero no gobierna. Quien dirige la política exterior es el gobierno. Y no sé si el gobierno actual de España se siente particularmente heredero de Hernán Cortés. Había que preguntárselo, ¿no? Realmente, como digo, la mayor parte de los españoles tenemos antecesores que no fueron nunca a América. Es un poco un ejercicio bastante inútil. Lo que tenemos que hacer todos los hispanos, no España, que es un pedazo, sino todos los hispanos, es cambiar el relato. El relato este que es lastimoso y nos convierte en víctimas nosotros mismos, por un relato empoderante que nos devuelva al progreso y a la cooperación. Eso es posible, en eso estamos trabajando mucha gente y bueno, solo se trata de que las élites dejen de servir al de siempre y miren por el pueblo.
Claro. Ya lo decía, doctor, la leyenda negra se centra en destacar aspectos negativos de la conquista de América, pero en pleno siglo XXI no debiéramos de estar hablando de las contribuciones positivas y del intercambio cultural y económico. Claro, mientras estamos mirando hace 5 siglos, hace 3 siglos, destacando lo negativo, toda gran empresa tiene un debe y un haber. Es absurdo que solo veamos, pues claro que hay un debe y un haber. Lo que hay que buscar es saldo neto. El saldo neto fue enormemente positivo y fue un saldo de todos, no de los peninsulares, de todos los hispanos. ¿A quién beneficia este discurso? Al que nos quiere divididos y pobres. Pero efectivamente, mientras nos debatimos entre nosotros, seguimos siendo vasallos culturales, económicos y políticos de otras potencias. Claro. Le pongo un ejemplo. Los cocineros españoles buscan el reconocimiento de su calidad culinaria colgándose unos neumáticos franceses en la cabeza, haciendo publicidad gratis una marca de neumático francesa. Es que no tenemos capacidad los hispanos de crear un reconocimiento gastronómico hispano, o Nobeles hispanos, o Oscar hispanos. Mientras nos debatimos, otros aprovechan de nuestra estupidez. En los últimos 25 años han migrado más o menos 2,5 millones de latinoamericanos a España. Mientras peor le vaya a América Latina, más se irán, y las cosas no pintan color de rosas por estas geografías. ¿Cómo ha influido la llegada de inmigrantes hispanoamericanos en el crecimiento económico de España y en la respuesta al desafío de la baja natalidad y el envejecimiento de la población española? Pues claro, es que es el tema. México, mientras que México pide que se disculpe España, hay muchos mexicanos que están siendo acogidos en España, lo cual no tiene ningún sentido. A ver, esos mexicanos, ¿a quién deben pedir perdón? Pues claramente España necesita población porque no estamos teniendo precisamente un crecimiento vegetativo importante. Otras épocas los españoles han emigrado a América. Hoy los hispanoamericanos emigran a España. Pues da igual, porque si fuéramos una comunidad política, esto ni siquiera teníamos que pedir el pasaporte. El problema de España no es la inmigración hispanoamericana, que debía ser la solución, sino otras inmigraciones de culturas que no comparten nuestra religión ni nuestra lengua y que tenemos que asumirlos cuando la pobreza de esos territorios es culpa de otros, no de España. Claro. Para concluir, doctor, compartimos lengua, cultura y tradiciones. ¿Qué debemos hacer para fortalecer los lazos entre España y América en términos de cooperación y desarrollo para que más que sumar, multipliquemos? Primero es librarse de las élites extractivas que sirven al yanqui de turno, en vez de servir a la comunidad hispana. Segundo, cambiar la inercia autodestructiva y de autoodio por una inercia cooperativa, buscando sinergias, creando el mercado de la cultura. Yo digo muchas veces que si en la Unión Europea, que estuvo peleándose, matándose a muerte, que no tiene lengua común, que no tiene religión común, hoy es una Unión Europea por poner en común el carbón y el acero, nuestro carbón y el acero es la lengua y la cultura. En vez de destruirla, en vez de atacarla, como hacen movimientos interesados a uno y al otro lado del Atlántico, lo que hay que hacer es potenciarla, porque eso es lo que temen nuestros adversarios. Somos el tercer poder. Debemos crearlo y debemos ejercer esa responsabilidad geopolítica. Ya. Por mucho que la demagogia, el populismo y la agenda autoritaria quieran imponer sus designios y retorcer la historia, la América Latina entera seguirá viajando o soñando con viajar a la madre patria. Doctor Gil, muchas gracias por su tiempo.